hablar de hiperplasia endometrial es hablar de uno de los ejemplos en los cuales el estímulo de una sola sustancia, en este caso una hormona, es capaz de producir trastornos de diversas características, no solo en un tejido, sino en varios tejidos, potenciando o demostrando que el efecto permisivo, constante, también puede ser dañino, no siempre favorable, en la aparición de ciertas patologías. Este es el mejor concepto de hiperplasia endometrial, y es para demostrarles que no solamente tiene que ver con el crecimiento de la glándula o el estrógeno, tiene que ver con el crecimiento de vasos, tiene que ver con el crecimiento de epitelio, tiene que ver con el efecto persistente de los estrógenos. Y esa es en realidad la hiperplasia endometrial, ¿no? El estímulo constante de los estrógenos, sobre todo estos tejidos, y que producen cambios, principalmente referidos por el crecimiento del mismo durante el efecto o la estimulación estrogénica. Si nosotros nos ponemos a revisar los diferentes hallazgos que sucedieron para llegar a los conceptos que tenemos ahora de hiperplasia endometrial, pues tenemos que remontarnos al siglo pasado, cuando en 1900 un autor, que fue Cullen, fue el primero en describir que la hiperplasia endometrial podía ser la lesión precursora del cáncer de endometrio. Y esto fue quizás uno de los puntos más importantes, porque hizo que muchos científicos empezaran a estudiar estos cambios para saber, en primer lugar, corroborar si realmente era así que se producía el cáncer de endometrio, o si habían otros factores que podían estar relacionados con la aparición del cáncer de endometrio, que eso también se demostró más adelante. Más o menos en 1947, Gusberg habla de que hay una relación entre los estrógenos y la hiperplasia endometrial. No solamente eso, sino que aplica un término que ya no se usa, pero que se usó durante mucho tiempo, que fue el de hiperplasia adenomatosa, por las características que tenía el tejido cuando me la van en el microscopio. Unos años después, Herpes y Sommer describen el comportamiento clínico y las características histológicas de diferentes pacientes que tenían tipos de hiperplasia, y empiezan a dividirlo, empiezan a hablar de hiperplasia quística, hiperplasia adenomatosa, anaplasia, carcinoma, pero ellos lo hablan y lo interrelacionan como que tuviera una secuencia, como que fuera todo parte de lo mismo. Es como en las exposiciones de sus compañeros, ¿no? Ellos han presentado una diapositiva, ambos, en el cual dicen el primer paso es una hiperplasia simple, el segundo paso es una hiperplasia con atipia, y el tercer paso es un cáncer endometrio. Y la otra todavía dice no, que el primer paso es una hiperplasia simple, la otra es una compleja, luego viene la atipia y luego viene el cáncer. ¿Es así? ¿Realmente es así? ¿Quieren corroborarlo? Si es así, yo les voy a demostrar que no es cierto, porque existe una hiperplasia simple con atipia. Y eso demuestra que no sigue esa secuencia. ¿Ya? Entonces, hay que saber interpretar bien las lecturas. En 1983, Hibler utiliza por primera vez el término hiperplasia glandular. Y este término también se va a desechar, porque cuando habla de hiperplasia glandular se está refiriendo al crecimiento solamente del tejido glandular. Y ya les he demostrado que el concepto de hiperplasia endometrial no solo es el tejido glandular el que crece, sino son todos los tejidos, incluyendo el estrógeno, que está en el endometrio, que va a sufrir este crecimiento, esta transformación, esta proliferación. ¿Listo? En 1972, Bailey concluye que a pesar de la existencia del cáncer in situ, la hiperplasia adenomatosa es la precursora del cáncer invasor. Bueno, esto sí fue también algo importante, aunque no todos estaban de acuerdo, porque no había una demostración fehaciente de que esto sí ocurría. Y también eso se va a demostrar después de que no es de todo así. En 1975 la OMS
plantea su clasificación que va a hacer que cambie todo lo que hasta ese momento se había presentado como una secuencia de hallazgos de investigación en la aparición de cáncer en la mujer. Ya en 1980, Fuhrman establece los criterios histológicos de las lesiones preinvasoras y las invasoras. Y esto es importante porque si nosotros tuviéramos en cuenta la secuencia que ellos han presentado de hiperplasia simple pasa a hiperplasia compleja, tendríamos que demostrar muchas otras cosas. Uno, que la arquitectura de la hiperplasia simple es muy diferente a la de la hiperplasia compleja. La hiperplasia compleja se llama así, ¿ya? Porque la constitución del tejido glandular es muy diferente a la de la hiperplasia simple. ¿Ya? Entonces no es que la hiperplasia simple pasa a hiperplasia compleja. Mucho cuidado con ese concepto. En 1980 también Ferenczi cree que el único factor para distinguir entre una lesión benigna y premaligna del endometrio es la presencia de artritis nuclear. Y este sí fue uno de los cambios más importantes. ¿Ya? A tal punto que hoy se considera que no basta que haya solamente hiperplasia, sino que tiene que haber atipia para decir que esta lesión puede ir a un cáncer o no, lo cual no es tampoco del todo totalmente cierto. Y les voy a demostrar que las hiperplasias simples sin atipia también pueden ir al cáncer. ¿Ya? Ya en el año 2000, el grupo especializado en endometrio valida la atipia nuclear como predictor de malignidad en la hiperplasia endometrial e incluyen el volumen estromal para poder discriminar entre hiperplasia benigna y lesiones premalignas. Y esto es lo que hoy día nosotros tomamos en cuenta para decir cuál es el grado de malignidad que puede tener una lesión de este tipo que se considera una lesión precancerosa. Para esto también tenemos que conocer al endometrio. Y esta diapositiva yo se les he presentado ya en el primer aporte. El endometrio deben saber que tiene dos capas bien diferenciadas, ¿no es cierto? Una capa basal y una capa funcional. Saber que la capa basal es la que está adherida, si quieren, cosa que no es así tampoco, ¿no?, al miometrio. Es la capa que no sufre ningún tipo de transformación. Es la capa que tiene que ver con la parte de la remodelación o regeneración del nuevo endometrio después de la caída del endometrio por la menstruación. Esa es su función, la capa basal. Inicia el nuevo crecimiento endometrial. Pero la capa funcional sí sufre transformación, sí sufre crecimiento. Y lo hace todos los meses, ¿ya? Entonces, la capa funcional tiene en la parte más profunda, tiene a la capa esponjosa, y en la parte más superficial a la capa compacta. Todo esto, ¿ya?, todo esto representa casi 2/3 del endometrio. Es la capa que va a sufrir las alteraciones y las modificaciones producidas por los estrógenos, y es donde se originan las alteraciones citológicas. Y entonces, ¿cómo es que si yo tengo un crecimiento bajo estímulo estrogénico, ¿no?, y producen los cambios que ustedes quieran, crecimiento, atipia, lo que ustedes quieran, y se cae, ¿por qué tiene que persistir en el ciclo siguiente? ¿Por qué la célula neoplásica que se cae, que se va con la menstruación, sigue apareciendo en el siguiente ciclo? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. Es una de las cosas que todavía no podemos explicarnos. No es que obviamente dejan herencia para las siguientes células, y la siguiente célula sale ya con la predisposición. No, hay otros mecanismos que tienen que ver con esto. ¿Qué más tenemos que saber en el endometrio? Tenemos que saber cómo es su vasculatura, ¿no? Y para eso, pues nosotros empezamos en la arteria. ¿Cuál es la principal arteria que tiene el útero? La ovárica, ¿no es cierto? La uterina. Ahí está.
Ya la arteria uterina queda las arciformes. Las arciformes quedan las rectas, ¿no? Las radiales. Ahora dan las rectas, las espirales. Y las espirales tienen dos partes. Una proximal, que sufre poca modificación, y una distal, que se afecta constantemente de las modificaciones. Y esta es la parte más importante que ustedes tienen que recordar. Y esto es lo mismo, son las mismas arterias. Saber que en esta parte de acá es donde se van a producir las mayores modificaciones. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Solamente recordar cuando hicimos eje hipotálamo hipófisis ovario y estábamos hablando de la relación del ovario y el endometrio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba en la primera parte del ciclo? Pues se producía una proliferación endometrial, con un aumento vascular, ¿no es cierto? Muy bien. Esa alteración se produce a esta nivel, ¿no? Y esto es eso que les mencionaba, ¿no? Empieza la proliferación, termina la primera fase del ciclo, viene la fase lútea o fase progesterónica, como quieran, sigue creciendo el endometrio, aumenta la presencia de glucógeno, aumenta la proliferación vascular, y si no hay embarazo, ¿no? Por efecto de la progesterona. Histológicamente, pues el endometrio, ¿no? ¿Qué tiene? Tiene glándulas, tiene estroma, tiene vasos. El miometrio no va a sufrir modificaciones, es un músculo liso. Y acá está lo mismo que les he señalado en todas las dos diapositivas, ¿no? En donde están las diferentes capas del endometrio, ¿ya? Y hasta el miometrio. Solamente para que lo veas más adecuadamente. Pero veamos. En la fase proliferativa, ¿cuál es la fase proliferativa, doctora? La primera fase. Muy bien. La fase proliferativa, ¿qué va a suceder con las glándulas? Pues entran en mitosis, ¿no? Entran en un crecimiento marcado, ¿no? Las glándulas aún son medias rectilíneas, los núcleos son pseudoestratificados. Y obviamente hay una gran actividad de los receptores estrogénicos y de progesterona alfa, ¿no? En el estroma también se produce crecimiento celular, gran cantidad de mitosis, hay células redondas poco diferenciadas, y al igual que en las glándulas, los receptores de estrógenos y progesterona alfa y beta están aumentados, ¿no? Primera fase del ciclo. Estamos recordando nosotros esa diapositiva anterior en que está creciendo el endometrio. En la tercera semana, después del día 14, más o menos entre el día 16 y 24, empiezan a aparecer ciertos cambios, ¿ya? Empiezan a aparecer vacunas con glucógeno. Ya nosotros sabemos para qué aparecen estas vacunas, ¿no es cierto? Porque el glucógeno es necesario en la superioridad de grasa, ¿sí? ¿Ya? Además, hay gran crecimiento vascular. Además, hay aumento tanto de receptores de estrógenos como de receptores de progesterona, en los dos que tienen, alfa y beta. Las glándulas convolutas, secreción luminal, citoplasma postrino, disminución, empieza a disminuir al final del día 22, 23, empiezan a disminuir los receptores de estrógeno alfa y beta y de progesterona alfa y beta. Y aparece la PP14, que es una proteína plasmática. La secreción citoplasmática apocrina, desaparición de los receptores de estrógenos, desaparecen también los receptores de progesterona en las glándulas. ¿Y qué pasa en el estroma? Las células redondas poco diferenciadas, al comienzo hay aumento de receptores de estrógeno alfa y beta, aumento de receptores de progesterona, pero empieza a disminuir el receptor de progesterona beta. Hay edema, ¿no? Las arterias respiratorias sufren cambios, se produce el proceso de deshidrolización o predeshidrolización, como quieran, ¿no? Disminuyen los receptores de estrógeno, aumentan los receptores de progesterona y también disminuye el receptor de progesterona beta. Mecanismo necesario para que el proceso de deshidrolización termine con la liberación de prostaglandinas y se inicie el proceso de descamación menstrual. ¿Listo? Y ahí está, ¿no? En las glándulas produce su ruptura, desaparición de los receptores de estrógeno,
desaparición de los receptores de progesterona, lo mismo pasa en el estroma, empiezan a haber agregados cerebros extremales, trombosis vascular, infiltrado leucocítico, linfocítico, desaparición de los receptores de estrógeno, de progesterona y finalmente liberación de prostaglandinas y se inicia la menstruación. Eso es lo que pasa en cada ciclo menstrual. Eso es lo que sucede fisiológicamente. ¿Qué más añadirles a esto? Recordar, ¿no?, que en el ciclo menstrual o en la menstruación, ya se los dije también en una clase, la coagulación es muy diferente al de todo el organismo, ¿no? Donde predomina básicamente el hecho de producirse sustancias que tienen que ver con la falta de coagulación, ¿sí? Donde predomina básicamente un efecto de vasoconstricción, que va a ser el principal mecanismo por el cual no se... Además de que se produce una agregación plaquetaria inmediata, que también va a sufrir una disagregación, ¿no?, para que inmediatamente nuevamente empiece a irrigar a las nuevas células eritrocitosas. ¿Sí? Es muy diferente. Revisen, se lo recomendé en ese aporte y ahora ya lo deberían dominar. ¿Qué más tenemos? Saber que los receptores de estrógeno y los receptores de progesterona, alfa y beta, son diferentes y no cumplen las mismas funciones. Eso es lo más importante. Y acá se los demuestro. Tienen diferentes número de aminoácidos, los dos dependen de los estrógenos y su mayor producción se da a nivel preovulatorio y ovulatorio precoz. Eso lo sabíamos, eso ya lo conocíamos, pero se repetía hasta el cansancio, ¿no? Lo mismo pasa con la progesterona, ¿no? ¿Ya? Los receptores varían en cuanto a su peso molecular, ¿ya? El receptor de progesterona beta está relacionado en un 50% con cáncer de mama. Su punto máximo se da a la mitad del ciclo menstrual, también eso lo sabemos, lo hemos estudiado, ¿no? Y durante la fase lútea solo está presente en el estrógeno. La síntesis de estrógenos y progesterona, entonces, depende de sus receptores. También, se los he mencionado, ya lo conocen ustedes, y ya sabemos cómo es que se producen los receptores de estrógeno y progesterona a medida que se va produciendo esta misma hormona, ¿no es cierto? Entonces, por definición, conjunto heterogéneo de lesiones patológicas que van desde proliferaciones reversibles, ¿ya?, hasta lesiones percusoras de cáncer, hiperplasia muscular. Proliferación glandular con forma y tamaño irregular, con un aumento de la relación glándula-estroma-electronema. Apariencia, aglomeración y presencia de pico. Cualquiera de los tres conceptos de hiperplasia muscular. Entonces, ahora que ya sabes qué cosa es hiperplasia endometrial, hablemos un poquito de qué representa eso en la población femenina. Se calcula que a nivel mundial, ¿ya?, más o menos se presenta por cada 100.000 mujeres 133 casos de cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio, ¿ya? Y de repente esta incidencia, ¿ya?, podría ser más alta. ¿Por qué no será más alta? ¿O por qué creemos que podría ser más alta? ¿Quién tiene una idea? Por la obesidad y Ya, esos son factores que están incrementando. Pero hay otro factor. ¿Por qué no es más alta la incidencia? ¿Por qué creemos que debería ser más alta la incidencia? No. También eso es un factor que tiene que ver, pero no es por eso. ¿Por qué? No. Porque la histerectomía es una de las operaciones más frecuentes y la hiperplasia endometrial se van a dar cuenta que es más frecuente en la vida postmenopáusica.
¿Ya? Por eso es que posiblemente no vemos muchos casos de hiperplasia endometrial que podrían ser diagnosticados. ¿Ya? ¿Qué más debemos saber? Que la edad más frecuente se da después de la menopausia, entre los 50 y 55 años aproximadamente, aunque se puede encontrar en cualquier momento, pero es en esta etapa de la vida donde es más frecuente. ¿Y por qué? Porque hay una condición que se relaciona mucho con la condición o con el diagnóstico de hiperplasia endometrial. ¿Cuál es? ¿Qué síntomas se relacionan mucho con hiperplasia endometrial? Sangrado postmenopáusico. Y eso les he enseñado desde que empezar el curso. ¿Ya? A los 60, a los 65 años, ¿no? Si hay sangrado postmenopáusico, yo debo pensar en hiperplasia endometrial, pero es probable que más esté relacionado con atrofia endometrial que con una hiperplasia endometrial. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? En las premenopáusicas asintomáticas, ¿hay o no hay hiperplasia endometrial? En las premenopáusicas, ¿hay o no hay? Sí hay. Sí hay, pero es más difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Les voy a explicar. Si yo encuentro en una mujer postmenopáusica un endometrio mayor de 5 milímetros de grosor, pues yo tengo alta sospecha de hiperplasia endometrial. Pero si yo encuentro un endometrio de 25 milímetros en una mujer premenopáusica, pues no estoy seguro que realmente se trate de una hiperplasia endometrial, a pesar de que por norma establecemos que más de 15 milímetros siempre deberíamos pensar que se trata de un endometrio grueso, pero no va a estar necesariamente asociado a hiperplasia endometrial, ¿ya? Pero sí debes saber esto, que las premenopáusicas asintomáticas, solo el 1% cursan con atipia y el 5% lo hacen sin atipia. Y de aquellas que presentan sintomatología, el 20% cursan con hiperplasia. Y finalmente, en las postmenopáusicas, la cosa cambia, ¿ya? La hiperplasia sin atipia se presenta en un 4% y en un 24% de los casos pueden llegar a tener atipia. ¿Ya? Y si ustedes me siguieron desde el inicio, empezamos hablando de los conceptos, uno de los conceptos más importantes es la presencia justamente de atipia. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la patogenia? ¿No? Que básicamente, para que esto se produzca, yo tengo que estar constantemente bombardeado por esto. Pero tienen que darse una serie de pasos para que se produzca una hiperplasia. Esa serie de pasos que tienen que darse tienen que ver justamente con errores metabólicos, con errores genéticos. ¿Ya? Entonces no es suficiente que yo tenga una estimulación constante de estrógenos si es que yo tengo un sistema inmunológico adecuado. Necesito que haya una serie de fallas en estos sitios de control, ¿no? Es como que yo tuviera a la policía de tránsito en toda esta avenida, ¿ya? Pero en las intersecciones no tengo. Y si es que este tejido sabe evadir a la policía de tránsito y se va a morir en una intersección, pues va a seguir creciendo, ¿no? Y eso pasa. Varios mecanismos que tienen que ver con la detección temprana de la aparición de tumores, de las alteraciones de crecimiento que te he mencionado, de las alteraciones de la apoptosis, de las alteraciones que tienen que ver con crecimiento vascular, se ven afectados, no funcionan, se inactivan, y a esto se conoce con el nombre de mutaciones, inactivación. Ahorita les voy a mostrar la posición de eso, ¿no? Acá está justamente, ¿ya? Y estos son algunos de los genes que están más relacionados con hiperplasia endometrial y que también lo han mencionado sus compañeros, ¿ya?
Y entonces, vean, PT, que tiene que ver clásicamente con la detección temprana de una célula maligna, ¿ya? O CRAS, o inestabilidad microsatelital, que sus compañeros van a hablar en la próxima clase, ¿ya? Sufren una serie de alteraciones que pueden ser inactivación, mutación, pérdida o hay uno más que no está aquí. Al final, la falta de funcionamiento, ¿ya? La falla en el funcionamiento o el no funcionamiento, como quieran, ¿ya? Va a producir que no se detecte esta célula y que empiece a proliferar y que empiece a aparecer en otras células. Y si eso todavía sigue teniendo más fallas desde el punto de vista genético, va a terminar en un cáncer. Y te lo voy a mostrar en esta diapositiva. En esta no, una más adelante. Por ejemplo, el PT, ¿ya? Que pertenece al fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato 3-fosfatasa, ¿ya? Es un supresor tumoral identificado en otros sistemas y tiene un papel importante en la regulación del ciclo celular. Apoptosis, diferenciación y migración celular. Imagínense que esto no se detecta, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? En primer lugar, el tumor que se convirtió, o la célula que se convirtió en tumor, sigue creciendo. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo detectar, ¿ya? Segundo, como no soy capaz de regular el ciclo celular, se diferencia las veces que quiero. Tercero, como la apoptosis está alterada, la célula no muere, persiste, ¿no? Y finalmente, igualito que una infección, migra, o si quieren, procrea o da origen a otras células con la misma actividad mitosa, ¿no? ¿Aló? Sí, estoy más claro. Bueno, este PT, por ejemplo, está ubicado en el cromosoma Q10, Q23. El CRAS. ¿Qué hace el CRAS? El CRAS es un protooncogen, ¿ya? Se sitúa en el interior de la membrana plasmática y está relacionado con eventos tempranos y lesiones precursores. En la formación de un tumor, el CRAS activado se asocia generalmente con una mayor proliferación, transformación y supervivencia celular. Y así van produciéndose, por ejemplo, en el sistema microsatelital. Este sistema es muy importante en la reparación del daño de ADN, ¿ya? Y si yo pierdo esto, pues no tengo que reparar esos genes, ¿ya? Empieza la carcinogénesis, ¿ya? El DNA que está alterado se replica sin ningún límite, ¿no? Y finalmente aparece pues el cáncer, ¿no? Por eso es importante el MIS. Y ahora veamos cuál es la relación que existe entre la pérdida de la función de estos genes y la hiperplasia endometrial y el cáncer endometrio. Y vean, el PT, ¿ya? Es de lejos el que más está relacionado con la hiperplasia endometrial, hasta el 36%. Y luego la inestabilidad microsatelital con el 50%. Pero en el cáncer de endometrio la cosa varía, ¿no? El PT ahora representa el 83%. Entonces, su papel, tanto en la hiperplasia como en el cáncer de endometrio, van a variar, pero siguen siendo igual de importantes. Y entonces, ¿qué origina la hiperplasia endometrial? Cáncer. ¿El estímulo estrogénico? La variación, las alteraciones o las mutaciones genéticas de estas moléculas que originan la hiperplasia endometrial. Todo.
inestabilidad, ¿no? Todo. Y este es el cuadrito que te voy a mostrar. Mira, el endometrio normal será afectado por cualquiera de los mecanismos que ustedes quieran, que han mencionado, por un hiperestrogenismo. El hiperestrogenismo es el cambio inicial, ¿ya? ¿Y qué va a producir? Hiperplasia endometrial. Este hiperplasia endometrial se produce porque hay alteraciones en la metilación del LH1, del PTEN, del CRAS, de la inestabilidad micocelial, lo que quieran. Y si esto sigue, ¿no? Esto va a atitia y va a cáncer endometrial, ¿ya? Y acá sigue hallando otros, como beta-catenina, como TIC13A, ¿no? Y si esto sigue fallando, entonces va pues al cáncer endometrio, y acá nuevamente se los mostré en la diapositiva anterior, P53, P16, HER2, tiene que ver mucho con cáncer de mama también, inestabilidad micocelial, cadenina, TIC13A. Entonces, la constante falla de estos sistemas hace pues que persista la enfermedad y aparezca el cáncer. ¿Y cuáles son tus factores de riesgo? Pues tus factores de riesgo son la edad, ¿no es cierto? Más de 20 años, riesgo de cáncer. ¿Sí o no? Bueno, lo dejan en 50. A más edad, más riesgo de cáncer. ¿Listo? Tratamiento con estrógenos. Van a oír, porque ya la doctora Ojeda ha presentado un documento. Ella tiene mucha relación con ciertos organismos internacionales y pertenece también a la Sociedad Peruana de Climaterio y a la CASOP, ¿ya? Que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Servicios Ginecológicos. Ella presenta un documento en el cual la FDA y la FIGO, me parece, han presentado un documento en el cual dicen que terapia de reemplazo hormonal no tiene nada que ver con cáncer de mama. ¿Ya? Les comento esto porque ya me ha hecho llegar este documento hace 3 meses y solo hace 2 días me dio una copia de un pronunciamiento al respecto. Bien, todo hay que tomarlo siempre con cuidado. La doctora es de mucha confianza por mí, es una persona muy valiosa, ¿no? Van a tomarlo con mucho cuidado. Pero yo les voy a mostrar acá una serie de estudios donde demuestran que la terapia de reemplazo hormonal sí juega un rol muy importante en la aparición de hiperplasia endometrial carcinoma. ¿Ya? Tamoxifeno. Como ustedes hemos tenido una paciente que es tratada con tamoxifeno por cáncer de mama, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿qué produce el tamoxifeno? ¿Ya? El tamoxifeno lo que principalmente va a producir dentro de los efectos indeseables es crecimiento del endometrio y produce hiperplasia endometrial. Por eso ustedes tienen que preguntar qué tratamiento recibe la paciente. ¿Ya? Menopausia tardía, es obvio, ¿no? Es obvio. Si lo que yo tengo es una enfermedad que se origina por la persistencia de los estrógenos de forma constante, si yo tengo más tiempo con efecto estrogénico, ¿no? Y sin efecto protector dado por la progesterona, pues mayor va a ser la posibilidad de que haya cambios en ese endometrio. ¿Ya? Por eso más edad, por eso menopausia tardía. O si quiere, menarquia precoz asociado a menopausia tardía. O si quiere, paciente que tiene hijos o que no tiene hijos. Que no tiene hijos. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero dice, nulliparidad. Síndrome de ovario poliquístico. Que no me han sabido responder. Obesidad. ¿No? Ahí lo vamos a desarrollar. Diabetes mellitus. Factores genéticos, síndrome de Lynch, síndrome de Cowden. Entonces, son factores relacionados a cáncer de endometrio, a hiperplasia endometrial. ¿Y por qué la obesidad es un factor que predispone a hiperplasia endometrial? Disminución de la lactosa. Ya.
dos tienen razón, pero cada uno en un tiempo diferente. Hay niveles elevados de estrógeno ya que el tejido adiposo lleva a cabo la conversión de androstenodiona a estrógeno, ¿no es cierto? ¿No? Y la aromatización de los estrógenos a estradiol. Bien, acá una aclaración. La estrona, ¿ya?, es el principal estrógeno, pero después de la menopausia. ¿Ya? Por eso es que la gordita, a pesar de que ya no menstrua, sigue teniendo estímulo estrogénico. Porque en el tejido adiposo sigue produciendo este problema. ¿Ya? Pero en la premenopausia o en la perimenopausia sí hay producción de estradiol. Y no es lo único. ¿Ya? Bajan los niveles de SHBG. ¿Y qué dijimos? Que la mayor cantidad de hormonas esteroideas que se producen viajan al lado de la SHBG. ¿Listo? Pero la que tiene influencia, actividad, efecto sobre los tejidos periféricos es la que está libre, ¿no es cierto? Entonces, si bajan los niveles de SHBG, como se produce en la obesidad, va a haber mayor cantidad de hormona libre y por lo tanto mayor efecto estrogénico sobre el endometrio. ¿Ya? En las mujeres premenopáusicas puede haber un mayor riesgo ya que presentan periodos de maduración. Este es el otro problema que se presenta en la ovario poliquístico, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque tenemos un estímulo estrogénico constante, ¿no? Y no hay progesterona. ¿Y por qué no hay progesterona? Porque no hay ovulación. Y la gordita tiene ese problema. Y por eso el estímulo es constante sobre el endometrio. Este es un estudio de casos y controles en el cual se comparó mujeres obesas con mujeres no obesas. Índice de masa corporal para decir que una mujer es obesa. Más de 20 obesa. 28. Muy bien. Creo que han buscado muy rápido en el celular. ¿Ya? 4 veces a 1 del riesgo de hipertrofia en la mujer. Solo con factor de riesgo obesidad. Excluyendo todos los otros factores de riesgo. ¿Ya? Hiperinsulinemia. Acá tenemos que acordarnos de ovario poliquístico, ¿no es cierto? Y es un repaso. Miren, hay una asociación con la hiperplasia endometrial y desórdenes en la proliferación endometrial. Shang y colaboradores presentaron un estudio transversal prospectivo cuyo objetivo fue observar la relación entre las alteraciones metabólicas y las alteraciones proliferativas del endometrio. No solamente a la hiperinsulinemia. ¿Ya? Pero miren qué encontró. Aunque se ha observado una clara correlación entre el trastorno metabólico y el cáncer de endometrio, no se sabe si el trastorno metabólico se produce en las primeras etapas de la proliferación, y esto es lo más importante. En la proliferación endometrial normal, que opera junto con el estrógeno para promover la proliferación endometrial no controlada, o en la etapa clave de la displasia del endometrio. En otras palabras, no sabe si el trastorno metabólico unido a la insulina o no es un inductor de hiperplasia endometrial o es un inductor de cáncer endometrial. Por eso que hoy por hoy hay muchos estudios que dicen no consuman azúcar, no consuman carbohidratos, ¿no? La mayoría es una ¿ya? Y hoy a los niños ya no les dan dulces, ya no les dan helados, ¿no? Pobrecitos, ¿no? ¿Quién no come helado? A ver, díganme. No sé si llegar a esos extremos, pero bueno. Luego les va a dar un cáncer por... ¿Qué será? Hablemos de hipertensión. Hipertensión unido quizás al trastorno metabólico, quizás podría estar ahí. Pero vean estos hallazgos. Miren este estudio que evalúa el efecto de la hipertensión y el uso de antihipertensivos conocidos en la enfermedad. Acá hay dos problemas. ¿Es la hipertensión o es el tratamiento? ¿Ya? Y dice,
Borgias presentó un estudio de 14 años en 228 pacientes, 123 hipertensas, 105 normales, mujeres posmenopáusicas todas hipertensas, y en las que se les realizó legrado uterino en comparación con pacientes posmenopáusicas sin otra patología asociada. Se excluyeron las pacientes con otro factor de riesgo para patología endometrial como la retraso hormonal, tamoxifeno, resultados: 44.7 de las pacientes hipertensas tuvieron hiperplasia endometrial versus 23.8 de las normotensas, siendo este grupo más frecuente, en este grupo, el más frecuente fueron los cólicos. ¿Ya? Conclusión: la hiperplasia endometrial como sin atipia se presenta en un 50% más en los pacientes hipertensos. Mira, estudios, ¿ya?, validados, y terapia de reemplazo hormonal. Esta es la pelea que tenemos con la doctora Ochoa, porque si bien yo la quiero mucho, también tengo otras ideas, ¿no? Si yo sé que el estímulo endometrial es un factor predisponente para hiperplasia endometrial y por lo tanto para el cáncer de endometrio, pues tengo que evitar terapia de reemplazo. Eso yo creo que debe ser el sitio del cual todos debemos estar. ¿Ya? Y ahí lo dice: el cáncer endometrial es causado por el estímulo estrogénico sin oposición de progesterona. Por lo tanto, uno de los principales factores de riesgo de la TRH es una oposición adecuada de progesterona. Mecanismo fundamental por el cual la terapia de reemplazo hormonal siempre, pero siempre, se debe dar unida a la progesterona. ¿Ya? Pero, también el pero, hoy se sabe, por ejemplo, que cáncer de mama, ¿ya?, que en un principio se creía que solo estaba relacionado a estrógenos, como en el cáncer de endometrio. Hoy se sabe también que la progesterona jugaría un papel muy importante en la génesis y avance del cáncer de mama. Entonces, si mi paciente no tiene útero, ¿para qué le doy progesterona? ¿No? Entonces dicen, acá es solamente estrógeno. Y acá se los demuestro, miren, es un metaanálisis de 45 ensayos, o sea, 45 trabajos de investigación. Todos fueron ensayos aleatorios, en más de 38.000 mujeres posmenopáusicas, y se evaluó el riesgo de cualquier tipo de hiperplasia endometrial, siempre con atipia, sin atipia, compleja, etc. En mujeres con útero que fueron tratados durante 12 meses o más con estrógenos. ¿Ya? Con estrógenos solos, con estrógenos combinados o con placebo. Bien, ¿qué encontraron? La terapia de estrógenos solos en 1 o 2 años aumenta significativamente 20 a 50% el riesgo de hiperplasia endometrial en comparación con placebo. Demostrado el efecto que tienen los estrógenos sobre el endometrio. 2. Estrógenos solos, al compararlos con la combinación estrógenos-progestágenos a un año de tratamiento, aumentó significativamente el riesgo de hiperplasia endometrial. Este efecto fue estadísticamente significativo. Nunca da estrógenos sin progesterona en pacientes con útero. El uso continuo de la combinación de estrógenos y progestina no aumenta la tasa de hiperplasia endometrial en comparación con placebo. Un punto a favor de terapia de reemplazo. Existe un estudio, el de posmenopáusicas estrógeno-progestina, llamado PEPI, uno de los estudios más reconocidos a nivel mundial, ¿ya?, que mostró un aumento estadísticamente significativo en la hiperplasia endometrial después de 2 años de la terapia cíclica combinada, ¿ya? Y el régimen utilizado en este ensayo fue de 625 miligramos de estrógenos conjugados equinos más 10 miligramos de progesterona por 12 meses. Pero ¿qué es lo que encontraron? ¿Ya? Que el riesgo aumentó significativamente en las pacientes que utilizaron estrógenos progesterona frente a los que utilizaron
solamente placebo. Entonces este estudio es contraproducente con este otro. ¿Ya? Basándose en estos datos, la terapia de estrógenos en mujeres posmenopáusicas con útero debe incluir un progestágeno para minimizar el riesgo de hiperplasia familiar. ¿Ha quedado claro entonces por qué tenemos que usar progesterona? ¿Verdad? Doctor, Dime. ¿qué es lo que piensa la doctora? La doctora es una de las defensoras del uso de terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque la terapia de reemplazo hormonal tiene muchos beneficios. Entre ellos, mejora la calidad de vida de la mujer posmenopáusica. Entonces, todo lo que avale el uso adecuado de terapia de reemplazo hormonal es válido y es respetado. Y ya no solamente eso, es un grupo grande, que es básicamente todas las sociedades climaterias pues avalan que se debe usar terapia de reemplazo. Yo tampoco no estoy en contra, pero yo sigo pensando que hay que saber escoger qué paciente debe o no usar terapia de reemplazo. No a todas las pacientes de la terapia de reemplazo. Anovulación. Entonces, de anovulación es todo eso que está ahí, ya lo conoces, ¿no? Te lo acabo de repetir hace poquito. Si tú no tienes ovulación, lo que tienes solamente es primera fase del ciclo. Y la primera fase del ciclo, ¿qué cosa hay? Estímulo estrogénico. Y estímulo estrogénico constante y persistente. ¿Ya? La mujer no menstrua, no tiene progesterona, no se va a caer el endometrio. Se cae el endometrio por otro mecanismo, ya lo hemos hasta cansancio dicho por qué se produce la menstruación en una paciente sin ovulación, pero el estímulo estrogénico sigue siendo constante. Y obviamente estas pacientes van a tener mayor riesgo de hacer pues lo que se conoce como una hiperplasia. Y aquí están las pacientes como valores. Entonces, en la anovulación hay gran cantidad de estrógenos, ¿no? Hay falla de progesterona porque no hay ovulación. Y si no hay trastorno estrógeno-progesterona y los ciclos son ovulatorios, la normalidad se da en el órgano terminal por falla de los receptores, y obviamente estos cambios están ligados al cáncer. Síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y acá específicamente ya es todo. Ya no solamente la anovulación, está metido obesidad, está metido hiperinsulinemia, está metido trastorno metabólico. Entonces, ¿tiene derecho a hacer hiperplasia endometrial la paciente con síndrome de ovario poliquístico? Entonces tú, cuando tengas una paciente con antecedente de síndrome de ovario poliquístico y es gordita y está en su fase posmenopáusico y te ha presentado un sangrado posmenopáusico, pues cada vez allí es una gran, yo lo está diciendo. ¿No? ¿Y cuál será el tratamiento entonces para una paciente con síndrome de ovario poliquístico? Para que no haga cáncer endometrial, para que no haya hiperplasia endometrial. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Anticonceptivos Si lo que yo tengo es falta de ovulación, ¿qué le voy a hacer? Obviamente no la voy a hacer ovular, ¿no? Bueno, yo pudiera hacer que ovulen todas las pacientes. Le voy a dar pues un anticonceptivo oral, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para controlar el estímulo estrogénico y aparte darle progestina, ¿no es cierto? ¿Y quién hace eso? Eso hace pues el anticonceptivo oral combinado, ¿ya? Por eso le damos anticonceptivos orales combinados a una paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, porque le vamos a regular el ciclo. ¿Se recuerdan, jóvenes? Sí, sí, sí. Y a ti te voy a hacer una y esto, para que no te olvides lo que te acabo de decir. ¿Ya? Recuérdalo siempre. ¿Ya? En este cuadrito
están todas las acciones que tienen que ver con síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Cómo actúa la diferencia de la cómo se llaman los andrógenos, cuál es el efecto que tiene sobre el ovario, sobre la glándula suprarrenal, ¿no? La alteración de los ciclos de LH que ya seguramente has olvidado, ¿no? Es muy bonito, léelo, no lo pierdas. Todo yo tiene una exposición que encontré en internet. Espero que no se den de y el tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? Ya se los dije, es un modulador selectivo del estrógeno. ¿Ya? Si yo sé que este modulador, ¿no?, me va a permitir a mí que el estrógeno no actúe sobre el tumor que se encuentra en la mama, pues lo uso, ¿no es cierto? Justamente para que el estrógeno no actúe. Ah, pero lo que no sabía, que había otro tipo de receptores en el endometrio que no responden a este ser, al tamoxifeno, más bien lo estimula. Y es por eso que estas pacientes, ¿ya?, en el tiempo van a tener hipertensión arterial, sangrado, y tenemos que hacerle un legado, y muchas veces tenemos que hacer una histerectomía, no solamente por efecto del tamoxifeno, sino en prevención por la antecedente del cáncer. ¿No? ¿Por tamoxifeno? Es que te cuento que el tamoxifeno es como un tratamiento que le dan cuando la paciente se considera curada. O sea, después de la quimioterapia y la radioterapia, le dan este tratamiento en prevención de que vuelva a hacer o aparición de la enfermedad. Y recuerda que el cáncer de mama tiene dos grandes problemas. Al igual que en otros cánceres, te puede dar cáncer en cualquier otra parte del cuerpo, ¿ya? Pero en la mama, te puede dar en la otra mama. Así es. Ese es otro gran problema. Los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, ya supongo que ustedes imaginan qué cosa es, ¿no? Fito, vegetal, ¿cierto? Planta, ¿no? Bien, son pues sustancias con acciones similares a los estrógenos, ¿ya?, que se encuentran en ciertos vegetales, ¿no? La soya, ¿no? Y hay una serie de plantas que tienen sustancias con efecto estrogénico, pero su acción es muy débil. Yo recuerdo hace muchos años el profesor que decía que si nosotros quisiéramos conseguir el efecto igual de los estrógenos con el estrógeno, pues tendríamos que usar cantidades inmensas para que simule una acción similar que se produce con los estrógenos naturales que tenemos ahora, ¿no? Antes usábamos los estrógenos con cloroquinos, también se utilizamos, y recién conseguiríamos un efecto. Es por eso que muchos hoy consideran que los fitoestrógenos en realidad solo tienen un efecto placebo. Y muchos de los estudios han demostrado esto, que cuando se da con placebo no se encuentra diferencia alguna. Yo particularmente no receto ningún fitoestrógeno como terapia de reemplazo hormonal. Si quiero hacer terapia de reemplazo hormonal, hay que darle estrógeno, ¿no? Fitoestrógenos, ni la fitosoya, ni que la acción vaginal, ni que disminuye los bochornos. No, y acá se los demuestro, ¿ya? Entonces ahí bien claro dice que los estrógenos son controversiales, ¿ya? A pesar de que tienen propiedades estrogénicas y antiestrogénicas, sus efectos no llaman la atención, ¿ya? La mayoría de estudios con seguimiento de 6 a 12 meses demostró que el riesgo era bajo, pues no había. La mejor prueba de que los estrógenos tienen efectos casi sobre el organismo humano, ¿ya? Creo que eso es lo más importante. Genéticos. Existen pues ciertos factores genéticos que te predisponen a tener cáncer en diferentes órganos, ¿ya? Uno de ellos es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch se asocia a cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer de colon, ¿ya? Y también se puede asociar al cáncer de colon, ¿ya? Es una predisposición genética que tú tienes a hacer este tipo de cáncer, ¿ya? Pero también como existen factores de riesgo
hay factores protectores, ¿ya? Y lo hemos visto, los anticonceptivos orales combinados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque disminuye el efecto estrogénico, porque yo genero la cantidad de estrógenos que quiero producir y porque finalmente le doy progesterona que va a cumplir con la acción protectora, ¿no? Si algún valor tiene el tabaco, pues aparece en el cáncer de mama. Tiene efecto protector, ¿no? El ejercicio, vean, un riesgo relativo menos 0.73, ¿ya? Entonces, desde mañana, todas ustedes al gimnasio van a decir no tengo tiempo, ¿no? ¿Siquiera conocen el gimnasio? Esperen. El café también tiene un gran efecto protector, ¿ya? De los 0.64. Entonces, los anticonceptivos orales, mira, disminuyen un 50% el riesgo de hipertensión endometrial. Las progestinas suprimen la proliferación endometrial y en un metaanálisis de 19 estudios se demostró la reducción de un 50% en el riesgo de hipertensión endometrial. El efecto protector persiste por más de 10 años, posterior a la suspensión de la anticonceptiva. La progesterona. Bueno, ya te he hablado hasta cansancio del estrógeno. Ahora te voy a hablar un poquito de la progesterona. Antagoniza los efectos de los estrógenos, que ustedes ya lo sabían. Induce la regresión endometrial, también no sabían. Previene la progresión a cáncer endometrial, esto no lo sabían. Y el riesgo relativo es de 0.5 a 0.7 como adición a la terapia de reemplazo hormonal por un año. ¿Ya? ¿Y por qué te lo nombro? Porque cuando hablemos del tratamiento, vas a ver que el tratamiento se basa justamente en el uso de la progesterona. Bien, ¿te acuerdas que en las primeras 2 diapositivas te mostré la historia de la hiperplasia endometrial? ¿No? Bien, eso hizo que en el tiempo se diera una serie de clasificaciones, ¿no? Y recordemos que en 1900 Kuhler empezó con esto, ¿no es cierto? Bueno, más o menos en 1961 estos autores, Campbell y Barker, empezaron a hablar de hiperplasia benigna, hablaron de hiperplasia tipo 1, tipo 2, tipo 3, bueno, como en el MIT, no se ponían de acuerdo, ¿no? Y fueron progresando, algunos hablaron de proliferación quística, hiperplasia glandular, luego empezaron a hablar de hiperplasia adenomatosa, luego hicieron una mezcla, ¿no? Se los dije, ¿no? Hablar de hiperplasia quística, hiperplasia adenomatosa, anaplasia, cáncer de endometrio, hasta que llegamos al año 1986. Y acá empieza la definición que va a cambiar todo lo que es. Y ellos dicen, solo hay 2 tipos de hiperplasia. La hiperplasia simple y la hiperplasia compleja. Y cada uno con sus características, ¿ya? Que básicamente la diferencia está en cómo se agrupan las glándulas en cada uno de estos cambios, en cada una de estas alteraciones. ¿Listo? Pero cada una puede tener atipicidad o no. Entonces había una hiperplasia simple sin atipia y había una hiperplasia simple con atipia. Y lo mismo pasaba con la hiperplasia compleja, ¿ya? ¿Y era lo mismo? No era lo mismo, ¿ya? ¿Por qué no era lo mismo? Porque el porcentaje de que cada uno fuera un cáncer de endometrio era diferente. Por eso no era lo mismo, ¿ya? Y entonces la OMS toma esta última clasificación y es la que más manejamos. No es la última, ¿ya? Pero es la que más manejamos nosotros. Entonces, hiperplasia simple, hiperplasia compleja, sin atipia o con atipia. ¿Y de dónde viene esta clasificación? De 2 cosas. De la citología, ¿ya? Y de la estructura. La citología, te decía,
si tenía atipicidad o no. Y la estructura le decían si era un hiperplasia simple o compleja. Eso era la clasificación. Y yo te decía que no era lo mismo. Es que una hiperplasia simple va a un cáncer de endometrio en un 1%. Pero una hiperplasia compleja con atipia va en un 29% a un cáncer de endometrio. Y por ahí vi en una diapositiva que presentaron sus compañeros que ellos expresaron que un 43%, 45%, ¿no? Iba a cáncer de endometrio. Eso más se manda en la bibliografía. Quiero leerlo, ¿ya? Entonces, ya, pues, es diferente a eso, ¿ya? Entonces, vean, hiperplasia simple en 1%, hiperplasia simple con atipia 3%, hiperplasia compleja sin atipia 8% y la que tiene atipia 29% de la muerte, ¿ya? Luego han aparecido nuevas clasificaciones. Y esta es quizás la que pronto tengamos que integrar, que es la de la neoplasia intraepitelial endometrial, que es igualito que la neoplasia intraepitelial cervical, ¿no? O sea, que la NIC, ¿ya? Pero ellos ya plantean otros criterios, y es bueno que lo sepan, ¿ya? La clasificación que da la OMS tiene como deficiencia un desarrollo inadecuado de los sistemas alternativos para reconocer la respuesta de cáncer. Es lo mismo que pasó en la NIC antes de hablar de belleza, ¿no? Que no todos los casos pueden ser reconocidos, que podrían tener fallos sin pasarse, casos de cáncer de endometrio y ser considerados como normales, ¿ya? Entonces, ese es el principal criterio por el que se necesita esa clasificación. Los criterios diagnósticos se centran en la proporción del tejido ocupado por glándulas de estroma, porcentaje de volumen de estroma. Hiperplasia más del 55%, lesiones cancerosas de 1 milímetro, reconoce que las transmisiones femeninas tales como pólipos y lesiones espirituales pueden tener un valor por debajo del centro de Forte, por lo que requiere una evaluación de morfología minuciosa. La neoplasia interepitelial endometrial tiene riesgo de progresión en un 19%. Y ese es el motivo por el que se presenta esta clasificación. Y quizás a futuro ya no estamos hablando de esas 4 hiperplasias que he mencionado, sino básicamente vamos a hablar de hiperplasia, de neoplasia intraepitelial endometrial y finalmente de carcinoma endometrial, ¿ya? Eso a futuro aún no está en todos los países, pero ya se está preguntando su uso para la clasificación de hiperplasia. Entonces, lo dejo ahí para que tenga conocimiento, ¿ya? ¿Cuál es el cuadro clínico? La mujer postmenopáusica, como bien lo mencionaban ustedes, es básicamente sangrado postmenopáusico. Otro signo no va a haber. Y hoy por hoy tiende a diagnosticarse precozmente porque casi todas las pacientes que acuden a un consultorio ginecológico se les solicita una ecografía transvaginal y es muy sencillo ver el endometrio, establecer con qué grosor está y si es meritorio o no de hacerle un ecografía. Pero recuerda también que hay dos grandes problemas. Una son las jóvenes con anovulación, que dejen que van a tener el endometrio engrosado porque no ovulan, ¿sí? Entonces sin ellas quizás también van a tener que ser legado, pero no siempre te va a salir hiperplasia endometrial. Y el otro gran problema es que en las postmenopáusicas la hiperplasia no es el único problema que da sangrado, ¿ya? La atrofia endometrial es más frecuente, la hiperplasia endometrial un poquito menos frecuente, el cáncer de endometrio y todo menos todavía, y hay otras causas de niños que están relacionadas también con la presencia, ¿ya? La citología cervical no sirve para el diagnóstico de hiperplasia ni de cáncer de endometrio. No se recomienda, ¿ya? Si nosotros queremos hacer diagnóstico, el gol estándar es el grado biópsico de ¿no? Entonces, el diagnóstico de hiperplasia endometrial lo van a hacer con un cuadro clínico, con una ecografía transvaginal. Y si encuentras un endometrio engrosado, le hacen su biopsia de endometrio, el grado endometrial.
Si tienes la posibilidad de hacer una histeroscopía craneal acelerado por un histeroscopio y le tomas una muestra de la zona que encuentres sospechoso, y si no, puedes hacer también una histerosonografía, aunque el diagnóstico es menos que el de una ecografía simple, que siempre tiene que ir a una biopsia. La única forma de hacer diagnóstico de hiperplasia de cáncer de endometrio es por biopsia. ¿Ya? Diagnóstico diferencial con todo aquello que te pueda producir sangrado, pólipos, adenomiosis, miomas, que no esté tomando medicamentos, que no tenga antecedentes de alcoholismo, ¿ya? O sea, deficiencia de vitamina K y trastorno de población, ¿ya? Que no esté usando hormonas, no solo anticonceptivos, no solo terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Descarta enfermedades sistémicas, lupus, enfermedad renal crónica, ¿ya? Que también pueden producir trastornos de la población y por lo tanto sangrado, ¿ya? Y obviamente, además está decir que si tiene un cáncer, como el cáncer de cervix, pues obviamente va a tener sangrado, ¿no? Bien. ¿Por qué 5 milímetros? Bien. Se han creado múltiples tablas, ¿ya? Algunos usan 8 milímetros, otros usan 7 milímetros, otros usan 5 milímetros, otros utilizan 3 milímetros, depende. ¿De qué dependerá? De la fase del ciclo. No. Fase del ciclo. Fase del ciclo. No. Estamos hablando de mujeres posmenopáusicas. Ah. ¿De qué ciclo estamos hablando? En la mayoría, ¿no? ¿De qué dependerá? Depende de lo que es sensibilidad y especificidad. ¿Ya? Entonces, dependiendo del grosor, yo tengo más posibilidades de diagnosticar o menos posibilidades de diagnosticar. ¿Ya? En este caso, mira, yo voy a dar un grosor determinado para decir que cuando tienen este grosor, o por encima de este grosor, yo la llevo a biopsia para hacerle diagnóstico. ¿Sí? Y si tienen menos de ese grosor, el paciente pues no va a nada, se considera sano. ¿Listo? Entonces, ¿quién diagnosticará más pacientes? Aquel que considere que 3 milímetros o más de 3 milímetros debe ser considerado anormal y debe ir a biopsia, o aquel que considere, por ejemplo, 7 milímetros y la que tiene más de 8 milímetros debe ir a biopsia y la que tiene menos de 7 no. ¿Quién diagnosticará más? Listo. Esos son los estudios de investigación. Eso es lo que se hace. Y eso se han hecho los investigadores. Han determinado con qué grosor quieren trabajar y qué porcentaje de sensibilidad y especificidad le da esta medida. ¿Ya? Entonces, nosotros utilizamos 5 milímetros. ¿Y qué dice 5 milímetros? ¿Ya? Acá no lo tengo. Mira, con un corte de 5 milímetros, yo tengo un valor predictivo positivo de 87%. Es decir, que 87 de las 100 mujeres que yo estudié y que tienen la enfermedad, solo 13 se me van a escapar. ¿Ya? Tiene una especificidad del 96% y tiene una sensibilidad del 100%. ¿Ya? Es por eso que nosotros consideramos 5 milímetros. Pero, te vuelvo a decir, existen escuelas que utilizan 3 milímetros, existen escuelas que usan 8, existen escuelas que usan 14. Bueno, cuando tienes 14, pues ya no se descartarán ninguna. Todas van a ir alegadas, en su mayoría, ¿no es cierto? O perdón, al revés.
casi nadie se va a diagnosticar, perdón. Disculpen. Entonces, yo hice muestro otra rafita, ¿ya? Este es el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, esta es la Sociedad de Radiología de Estados Unidos y esta es la Sociedad Europea de Ginecología y Obstetricia. Y vean, cada uno maneja distintos criterios. Lo importante es que tú tienes que saber que el endometrio siempre, pero siempre se mide contra la longitudinal. Que tienes que medir la parte más ancha del endometrio, no que es al medio o después, no, la parte más ancha del endometrio. Y tienes que saber diferenciar que no haya imágenes que te hagan pensar que el endometrio está grueso, ¿verdad? Y eso lo hemos visto con ustedes el día de hoy. Hemos hecho más de 5 o 6 histerotomografías y hemos visto que hay imágenes que pueden hacer simular que el endometrio está grueso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Queda bien? Ya. Entonces, en un ultrasonido, ya, el riesgo, si tiene menos de 4 milímetros de un cáncer de endometrio, es menos del 1%. Yo te lo he demostrado. Y en una posmenopáusica, con un endometrio mayor de 5 milímetros, el porcentaje de cáncer de endometrio puede llegar al 7.3%. ¿Ya? Depende ahora de qué salida de patología. Y yo puedo también hacer este examen, ¿no? ¿Qué se llama este examen? Histerotomografía, ¿ya? Que es inyectar líquido en la cavidad. Y yo puedo ver la cavidad uterina, puedo medir los endometriales. Hoy lo hemos hecho con ustedes, espero que hayan aprendido, ya no tengan necesidad de llamar a un ginecólogo para hacer este estudio tan sencillo, ¿no es cierto? Y él tiene una hiperplasia endometrial, ¿no? En este caso el endometrio no se mide de acá a acá, ya les he enseñado, se mide primero esta parte, luego esta parte y se suma, pero a todas luces ese endometrio me mide más de 5 milímetros. ¿Ya? Es lógico que va a salir de una hiperplasia. La biopsia de endometrio sigue siendo el estándar de oro, es la única que te da el diagnóstico y no solamente el diagnóstico te va a identificar qué tipo de hiperplasia tiene tu paciente, ¿ya? Y te va a permitir a ti demostrar o indicar cuál es el tratamiento más adecuado para este tipo de paciente. La histeroscopía, bueno, nosotros no tenemos mucha experiencia en histeroscopía, pero es muy buena porque te permite la visualización directa. Entonces tú en el ecógrafo tienes un endometrio grueso y aparte lo ves y eres capaz de diagnosticar la zona que realmente está engrosada o que está vascularizada, pues tus posibilidades de que aciertes en el diagnóstico son mayores que las de una biopsia endometrial. ¿Por qué? Porque la biopsia endometrial yo soy incapaz de biopsiar todo el endometrio. Solamente biopsio una parte del endometrio. Entonces, tengo suerte o mala suerte, no sea, ¿no? Voy a hacer diagnóstico. Pero también existe la posibilidad de que se me escapen algunas cosas, ¿no? Es la ventaja de verlo con una histeroscopia. Entonces, si tú tienes una paciente postmenopáusico con sangrado uterino normal, ya es un ultrasonido, si el endometrio mide menos de 5, pues yo voy a estar pensando en la atrofia endometrial, hacer vigilancia, hacer control ecológico cada 3 o cada 6 meses, y si vuelve a aparecer sangrado, sométela a una biopsia. Y si tu paciente tiene más de 5 milímetros, pues ya lo pienso 2 veces, inmediatamente a biopsia, y de acuerdo a eso, ya hace el diagnóstico definitivo. Tratamiento. Bueno, no quedo cansado, pero déjenme. ¿Están cansados? Un poquito. Ya, me pareció. El tratamiento, saber que una vez que yo tengo una hiperplasia, yo tengo que hacer o un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Si el tratamiento es médico, bien, voy a escoger ese tratamiento
principalmente cuando yo tengo una paciente en edad reproductiva, ¿ya? En la cual necesito que ella todavía tenga su posibilidad de fertilidad. Y el tratamiento ya tengo un progesterona. Existen múltiples esquemas, que los voy a dejar ahí para no alargarme la clase, ¿ya? Pero que lo que van a hacer básicamente es eliminar el estímulo estrogénico, hacer que ese endometrio esté completamente claro por un tiempo, digamos, adecuado, que va a ser más o menos 6 meses o 1 año, y que después de eso yo tenga un endometrio normal, sin esos cambios que había con el estímulo estrogénico, y que pueda facilitar a mi paciente la posibilidad de ganar. ¿Listo? Esa es básicamente la opción de tratamiento médico. ¿Cuándo yo voy o escojo un tratamiento quirúrgico? Cuando mi paciente, por ejemplo, ya tiene la fertilidad que ha deseado, o mi paciente está en la posmenopausia, y me sale una hiperplasia simple, pero tiene antecedente de cáncer de mama, o me sale una hiperplasia con atipia, pues en ese tipo de pacientes uno prefiere ir a la opción definitiva, que consiste o en la ablación endometrial, que es la destrucción del endometrio por calor, o ir a una histerectomía como tratamiento de vida. Y ese es el tratamiento de vida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿de qué depende si se le hace la histerectomía o la ablación? Por ejemplo, yo tengo una paciente hipertensa, diabética, ¿ya? Con alto riesgo de trombosis, cardiópata. Entonces, ir a una histerectomía tiene mucho riesgo, pero mejor le hago una ablación endometrial. ¿En qué consiste la ablación endometrial? ¿Has visto ese electrobisturí que usamos para cauterizar? Hay un terminal que tiene como una bola dorada, ¿ya? Entonces se coloca eso y se produce calor. Y se va destruyendo todo el endometrio. Es la ablación endometrial. El problema con esa técnica es que no se quema uniformemente ni destruye en profundidad igual en todo el tejido. Por lo tanto, yo podría dejar tejido que no se ha quemado, que sea canceroso, y estar solamente ocultando un cáncer de endometrio que aparecer en nuestro día más avanzado. Eso es el problema. ¿Ya? ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Ahí les dejo los esquemas. Hablarles sobre el sistema intrauterino del levonorgestrel, que es muy bueno, sobre todo en mujeres perimenopáusicas, ¿ya? Que no quieren embarazo, pero le podemos poner un SIU, que es parecido a una T de cobre, solo que tiene levonorgestrel en vez de cobre, que va a producir estrógeno endometrial y está muy bien. Y saber que inclusive pacientes con cáncer endometrio se les trata con progestinas y regresionan, y pueden inclusive embarazarse, y después del embarazo podemos decidir si es que es por así. Bien, eso sería todo. Como efecto protector. Porque si tú le das solamente estrógenos para que se vea más, si está recién